Bienvenidos a Sala de Guerra. Hoy, 15 de septiembre, se conmemoran 214 años de la independencia de México y este domingo culmina una semana desde que se avaló la reforma judicial que daña el contrapeso de los poderes en el país y que pone en duda la intención democrática del gobierno, cuyo sexenio culmina el próximo 30 de septiembre. También esta semana que termina se llevó a cabo el primer debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a revisar cómo impactó esto en las preferencias electorales, el desempeño de Kamala Harris y de Donald Trump, de camino al 5 de noviembre próximo. Como lo prometimos la semana pasada, hoy se van a volver a encontrar aquí en la mesa de Sala de Guerra los legisladores Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano, Arturo Ávila de Morena y Federico Doring de Acción Nacional. Y voy a tener una muy buena charla con el senador Ricardo Anaya, que se integró a la nueva legislatura tras permanecer en el extranjero desde el 2021. Soy Mónica Garza, arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Vámonos con lo más relevante de la semana. Llegó la aprobación en el Senado de la reforma judicial en una complicada y muy interrumpida sesión que duró más de 12 horas. Más de 100 manifestantes lograron ingresar al Pleno del Senado pidiendo que se les escuchara y acusando a los legisladores, sobre todo a los legisladores de Morena, de no cumplir con su palabra. Ante ese escenario, la directiva del Senado decidió cambiar de sede a la antigua casona de Jicotencatl para continuar la discusión sin dialogar con los manifestantes. Los legisladores del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano intentaron tomar la tribuna, aunque no se pausó la sesión. Pretenden una vez más obstaculizar la sesión y no... Primero ustedes deberían estar en sus escaños y no en este lugar. Finalmente, los legisladores la avalaron con 86 votos a favor y 41 en contra, donde fue definitoria la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano y el radical cambio de postura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez a favor de la reforma judicial. Se emitieron un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación. Como todos hemos visto, la aprobación de esta reforma estuvo completamente envuelta en controversias, pues el senador Miguel Ángel Yunes Márquez del Partido Acción Nacional dejó de tener comunicación con su bancada desde varios días antes de la votación, lo cual encendió las alarmas sobre el cambio de sentido de su voto. En la sesión del martes, Yunes Márquez solicitó licencia argumentando temas de salud. Acudió a rendir protesta su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien es su suplente, y ahí manifestó su ya claro enfrentamiento con la dirigencia del Partido Blanquiazul. He escuchado la intervención de Marco Cortés y no Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú. Pero poco más tarde, Miguel Ángel Yunes Márquez apareció llegando a la casona de Jicotencatl en plena forma y siendo efusivamente arropado por la bancada de Morena. Pasando encima de todos los reclamos y denuncias que hicieron los legisladores de la oposición. Mire. Y esta sesión está siendo gravemente empañada con detenciones, con amenazas, con persecución a varios de los integrantes. Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala, utilizando los peores modos, los peores instrumentos de coacción política.
que no cuentan con los votos para pasar la reforma constitucional y que es una realidad que están presionando, utilizando a las fiscalías de los estados para obtener los votos que les faltan. Sí hemos recibido presiones muchos de nuestros compañeros y este es el espacio donde tenemos que debatir. La reforma judicial ya fue avalada por más de 17 congresos estatales, por lo que hoy ya el presidente Andrés Manuel López Obrador la publicó en el Diario Oficial de la Federación para que inicie su vigencia. Los trabajadores del Poder Judicial en los estados protestaron y de nuevo no fueron escuchados. Aunado a todo esto, el mismo martes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral votó por invalidar el cambio de estatutos del PRI y, por lo tanto, la reelección de su presidente Alejandro Moreno, quien aseguraba que la decisión era parte de las presiones que estaban recibiendo del gobierno y sus aliados. Que voten como quieran, pero están utilizando todos los aparatos, incluyendo las voces que tiene el oficialismo en el Instituto Nacional Electoral, para cambiarle el sentido a un dictamen cuando se ha cumplido con todo y está claro que el argumento que utilizan está resuelto. Pues así se pusieron las cosas. Y en otro tema, pero también en ese largo martes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ofreció un primer mensaje a las Fuerzas Armadas luego del nombramiento del general Ricardo Trevilla como secretario de la Defensa Nacional y del almirante Raimundo Pedro Morales como secretario de la Marina. Con una histórica imagen, Sheinbaum se comprometió con los militares y marinos a mantenerlos en la construcción de obras de infraestructura durante su gobierno y les hizo esta promesa. Por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo. Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo. Y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo. Sheinbaum también hizo esta semana nuevos nombramientos de su gabinete ampliado, entre los que destaca Renata Turrent, quien será directora general del Canal 11, Octavio Romero, actual director de Pemex, ahora va a ser director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Iván Escalante ahora va a ser titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y Rommel Pacheco va a ser el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La presidenta electa confirmó que Antonio Martínez Dañino va a continuar al frente del Servicio de Administración Tributaria. Se queda prácticamente todo el equipo de Hacienda. Nada más el subsecretario de Egresos. Que se va al gobierno de la ciudad. Juan Pablo de Botton se va al gobierno de la ciudad. Y bueno, en materia de seguridad, Sinaloa fue el tema. La violencia provocó el cierre de escuelas en todos los niveles, en 4 municipios, incluido Culiacán, y la suspensión de los festejos del 15 de septiembre en toda la entidad. Festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Ahora vamos a pasar a los Estados Unidos porque, por increíble que parezca, ese mismo martes, Kamala Harris y Donald Trump debatieron por primera vez. La candidata demócrata logró descolocar al republicano en temas que le son de por sí complicados, como el tema de género y la migración, además de que evidenció sus mentiras. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets
of the people that live there. ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. Bueno, y ni qué decir de la cantidad de memes que a partir de ahí surgieron en todas las redes sociales. Pero ahora vamos a revisar precisamente cómo impactó este debate en los números de ambos candidatos con Juan Pablo de Leo. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juanpa? Vamos a revisar los efectos que tuvo el debate del día martes entre Kamala Harris y Donald Trump, que hay que decirlo, hoy domingo es el único debate que va a haber, porque ya dijo Donald Trump, no va a haber otro debate. Que él no quiere más, ¿verdad? No quiere más porque vamos a ver precisamente la razón por la que no quiere más Donald Trump. ¿Qué sucede con Kamala Harris? Kamala Harris, previo al debate, tenía un 50% de favorabilidad por parte de los electores de Estados Unidos. Después del debate, sube a 63%. El debate le ayudó en 13% en cuestiones de favorabilidad respecto a la percepción que tienen los norteamericanos de ella, mientras que Donald Trump pierde también 13 puntos. Es un margen muy grande entre lo que ganas y lo que pierdes. Es decir, definitivamente en la percepción de las personas, Kamala Harris ganó el debate, tuvo una buena actuación. Ahora, la gran pregunta es, ¿se va a traducir en votos y se va a traducir en un eventual triunfo? Ahí es donde te voy a demostrar en las siguientes gráficas cómo me parece a mí que puede quedar en duda. Ahora, esto también son las opiniones que tenían positivas y negativas respecto a cada uno de los candidatos. Kamala Harris, post-debate, gana 16 puntos, se va de 39 a 6 puntos, perdón, de 39 a 45 puntos, mientras que su opinión poco favorable se reduce de 50 a 44, gana 6 puntos muy ahí. Bien. Ahora, Donald Trump prácticamente queda igual, es decir, la base de Donald Trump es una base muy sólida, muy fuerte, independientemente de lo que haga Donald Trump, las personas que van a votar por él, van a votar por él, porque ya lo conocen, porque ya saben de qué va, ya conocen sus propuestas, y un debate, por más estridente que haya sido su participación, lo platicábamos con el tema de los gatos y de los perros y con el tema de los abortos, no cambia la opinión que tienen las personas de él, porque su base es muy, muy sólida, a diferencia de la base de Kamala Harris, que es voluble y cambiante. Ahora, vamos a revisar dónde están los problemas que tiene Kamala Harris. Este es el orden de importancia que tienen los temas para las personas en los Estados Unidos. El problema principal para los norteamericanos es la migración. El segundo problema es la economía. Después viene el tema de lo presidenciable que puede ser un candidato, la democracia y el aborto. En temas de migración y en temas de economía, Donald Trump gana por mucho. Es decir, en los dos temas que son más importantes para los norteamericanos, Donald Trump le lleva una ventaja de más de 20 puntos a Kamala Harris. Las personas creen que él podría hacer un mejor papel en temas de migración y en temas de economía. Ahora, en cuanto a qué presidenciable es, está similar a Kamala Harris, es un poco, todavía tiene una ventaja ahí importante, pero eso no mueve mucho el voto de las personas. Y donde ganó Kamala Harris el debate en temas de aborto y en la transición democrática y la paz política en los Estados Unidos, es ahí donde Kamala Harris tiene una ventaja, pero tampoco no es un tema que le interese tanto a los norteamericanos en este momento. Por eso hay que tomar con mucho cuidado y mucha reserva el triunfo de Kamala Harris el día martes. Ahora, por último, aquí yo lo he insistido mucho, no podemos solamente centrarnos en las encuestas nacionales generales de los Estados Unidos, porque aquí lo que importan son los estados. Hay 6 estados que son los estados columpios: Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte y Georgia, que son los que al final del día van a decidir la elección, porque ya prácticamente los demás estados están cantados o por los demócratas o por los republicanos. Si vemos en Wisconsin, Kamala Harris tiene una ventaja. En Pensilvania están empatados y en Michigan Donald Trump tiene una ventaja. En Georgia Donald Trump tiene una ventaja, en Carolina del Norte Kamala Harris tiene una ventaja. El debate fue en Pensilvania, el mensaje del fracking fue importantísimo, por eso la insistencia de Trump de decir: tú no quieres fracking, cambias de posiciones, no tienes absolutamente nada claro. El tema de los sindicatos y de la automotriz es fundamental también para ese estado. Entonces, vamos a ver cómo se van moviendo los números en las siguientes semanas. Fue una semana
desastrosa para Donald Trump, sin duda alguna, pero poco a poco dejan de perder votos. Por último, esta es una casa de apuestas, es la casa de apuestas Betfair Exchange. Solamente en 2 ocasiones esta casa de apuestas ha fallado en el resultado, es decir, donde las personas ponen su dinero en la apuesta, que es algo muy común en Estados Unidos, es donde saben que está el triunfo. Tú si estuvieras allá seguro votarías. No lo dudes. Seguro apostarías. En 2016 fallaron con Hillary Clinton y Donald Trump y fallaron también hace mucho tiempo, pero hoy por hoy vemos que las apuestas están con Kamala Harris, 51-47, hubo un aumento de casi 0.5% para Kamala Harris después del debate y una reducción para Donald Trump importante de 0.9 puntos en cuestión de casa de apuestas. Esto no es una encuesta, es donde están poniendo las personas su dinero. Pero en tu pronóstico no se puede cantar victoria de parte del equipo de Kamala Harris. No se puede cantar victoria, pero a ver, para los demócratas es muy importante que en las encuestas generales estén 5 o 6 puntos por arriba. Hay que recordar que en muchas ocasiones los demócratas ganan el voto popular, pero pierden el colegio electoral, algo en lo que los republicanos son muy buenos. Entonces, para tú como demócrata tener posibilidades de ganar una elección presidencial, tienes que estar por lo menos 5 puntos arriba en las encuestas generales y actualmente Kamala Harris está entre 2 y 3 puntos en las encuestas generales. Pues muy bien, nos vemos en un ratito, tenemos debate el día de hoy, Juan Pablo de Leo, gracias. Y ahora que el país entero parece estar tan politizado, los antropólogos de Bitácora Social precisamente nos dicen realmente cómo es que hablamos y nos referimos a la política los mexicanos. Y después de la pausa voy a platicar con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, hoy senador por el Partido Acción Nacional. Volvemos. Las mexicanas y los mexicanos hablamos mucho y de todo. Inventamos palabras, frases y creamos formas para comunicarnos. Como el albur o el doble sentido. Las palabras son los vehículos de nuestros pensamientos. Los conceptos que se usan reflejan lo que está ocurriendo y cómo lo estamos asimilando. Entonces, ¿cómo hablamos de política? ¿Y cómo entendemos lo que los políticos nos dicen? Conceptos como democracia, liberalismo o nacionalismo tienen muchos significados en el habla popular, aunque en muchos casos se trata de nociones muy abstractas. Por otro lado, tenemos una jerga que, más que ser una expresión pintoresca, constituye un saber político situado en un contexto y en una comunidad. Grilla, hueso, dedazo, destape, chapulín, chayote, acarreado, tapado, palero, reventador, mapache, porro, alcahuete, todas esas palabras se parecen en algo. Demuestran que cuando se trata de política, los mexicanos siempre desconfiamos y presumimos de una sabiduría que nos hace prudentes frente a toda nota política. La desconfianza y la descalificación buscan influir en lo que las personas opinan sobre los políticos. Una gran asistencia al mitin de algún candidato, acarreados. Incondicional de algún gobernante, palero seguro. Que fracasó el evento del político, los reventadores y la mano negra. Cada gobernante y su gestión contribuyen, en mayor o menor medida, a la creación de nuevos conceptos o a la adhesión de nuevos significados a nociones que ya conocíamos. Por ejemplo, la dicotomía entre liberales y conservadores hoy describe una atmósfera específica que, si bien se construye desde el pasado remoto de México, se recupera para describir aspectos de nuestro presente. Y por decir poco, se modernizó con el argot de los fifís y los chairos. Porque el presidente López Obrador, al cierre de su mandato, nos deja muchas expresiones que ya son reconocidas en el argot popular. Desde el cállate chachalaca. Cállate chachalaca. Hasta el pueblo bueno. Creó su propio universo lingüístico para describir lo que sucedía en nuestro país. Como algunos ejemplos: la mafia del poder, me canso ganso, lo que diga mi dedito y los fifís. Vale la pena preguntarnos ¿qué nos espera en los siguientes años? ¿Se mantendrán vivas estas palabras? ¿O tal vez nos esperan otras ocurrencias que vamos a incorporar a nuestro diccionario de política a la mexicana? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo del todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre con... Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra y me da muchísimo gusto recibir el día de hoy en este espacio a un legislador que no solamente pues, es emblemático de su partido, sino que su regreso a la política en la nueva legislatura y en esta nueva forma de hacer política en México, pues ha estado envuelta en gran polémica después de haber vivido pues, más de 3 años, un largo exilio en los Estados Unidos. Bienvenido, Ricardo Anaya. Hola, Mónica, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente. Gracias por estar aquí. Nadie gana todo ni pierde todo para siempre. Es una frase que dijiste hace apenas unos días y creo que describe bien tu misma carrera política. Sí, y yo creo que es algo que ahorita el oficialismo no está midiendo. Digo, este atropello de la reforma judicial, las nuevas reglas que están estableciendo, pues pareciera que ellos creen que van a estar en el poder para siempre y me parece que el daño que están haciendo en el largo plazo es gravísimo y ojalá entendieran que esto da muchísimas vueltas y que esta destrucción al final también los puede terminar alcanzando a ellos. Al sol de hoy, yo te decía fuera de cámara que a lo mejor nunca hubieras imaginado que te ibas a divertir tanto en tu regreso a México, pero al sol de hoy, ¿cómo describirías tu regreso a la vida política en tu país y a tu país propiamente? Mira, te decía yo que sentimientos encontrados, Mónica, porque en lo personal, en lo familiar, pues es una felicidad inmensa.
Nadie se va de su país por gusto. Para nosotros estar de regreso es una cosa extraordinaria. Entonces, pues sí, en el plano personal y familiar estoy muy feliz, muy contento. Mi esposa está muy contenta, mis hijos están encantados. Déjame pararme ahí. No debe de ser fácil, sobre todo para tu hijo mayor, que tiene ya 16 años, ser hijo de Ricardo Anaya y leer todo lo que hay en los medios y en el historial de lo que se cuenta, de los motivos por los cuales ustedes tuvieron que dejar el país. Mira, fue muy duro, fue una enorme injusticia. Yo he dicho y lo reitero, claro que quiero que haya una reforma al Poder Judicial, porque yo mismo fui víctima de los atropellos del poder. Es decir, mi asunto, a pesar de que no tenía ni pies ni cabeza, lo turnaron a un juez de consigna que tenía la instrucción de meterme a la cárcel. Lo tengo clarísimo. Y tuvimos que estar fuera. Afortunadamente, las cosas caen por su propio peso. Todo se terminó entendiendo, la Sala Superior del Tribunal me dio la razón y por eso yo pude regresar. Jamás tuve una orden de aprehensión, nunca pedí un amparo, ¿no? Jamás pedí un amparo, porque eran tan absurdas las acusaciones que fue simplemente cuestión de tiempo para que pudiéramos aportar las pruebas y las acusaciones cayeran por su propio peso. Pero mira, te voy a decir algo, sí fue muy duro al principio tener que dejar el país, porque nadie se va por gusto. Pero si quienes me hicieron eso piensan que me lastimaron, pues les tengo noticias, porque la verdad es que sin querer me dieron 3 fantásticos regalos. El primero, la relación con mi esposa, Mónica, está mejor que nunca, porque en esas circunstancias, cuando estás solo con tu pareja, pues o la relación quiebra o la relación solda, y la nuestra soldó. La segunda, mis hijos, que es lo que tú ahorita decías, porque yo no habría tenido la sabiduría de dedicarme 3 años a ser papá de tiempo completo y además en la mejor edad en la que lo pude haber hecho. El grande acaba de cumplir 16 años. Entonces tú sabes lo que fue de los 13 a los 16. La chiquita cuando salimos tenía 9 años, el de en medio 11. Entonces fue una etapa que con mis hijos fue verdaderamente maravillosa. Yo le doy gracias a la vida el poder haber estado con ellos de tiempo completo. Y la tercera, conocer a los verdaderos amigos, porque yo me acuerdo cuando el PAN era muy exitoso, acuérdate, mi dirigencia fue la dirigencia más exitosa en la historia del partido, ganando gubernaturas. Ganamos 11 gubernaturas cuando yo era el presidente del partido. 1/3 de los gobernadores del país eran del PAN. Hombre, a mí me salían amigos hasta por abajo de las piedras, pero cuando estuve abajo, cuando estuve en el exilio, cuando estuve pisoteado, muchos de los que antes te contestaban ya ni un mensaje te responden. Entonces, poder conocer quiénes son tus verdaderos amigos también tiene un valor maravilloso. ¿Permaneciste siempre en contacto con la dirigencia o las dirigencias panistas? ¿Hacías alguna suerte de asesoría? Sí, estuve muy activo. Yo grabé más de 200 videos. Todas las semanas fijaba mi posición porque era mi responsabilidad seguir activo. Lamentablemente no lo podía hacer en el país porque la amenaza era muy clara, que si yo venía me iban a meter al bote, y porque también yo entendí que son ciclos. Había que esperar a que este ciclo pasara y había que esperar a que pues, las mentiras del tipo este que nos denunció a muchos, pues poco a poco fueran cayendo por su propio peso. No tengo absolutamente ningún rencor, no tengo resentimiento, me considero una persona muy feliz y regreso con ganas de trabajar, con ganas de construir, más que de oponer, con ganas de proponer. Por supuesto que nos les vamos a parar enfrente en las barbaridades que quieran hacer con nuestra voz, porque nuestro voto no va a valer gran cosa, pero sí con nuestra voz, pero nunca solo para decir que no, siempre para plantear una alternativa. Sí, pero la diferencia de ser una oposición fortalecida a ser una oposición completamente desarticulada, como prueba hacerlo en este momento la oposición y sobre todo en esta legislatura, lejos de la aplastante mayoría del partido en el poder, pues te da un margen de maniobra complicado. Claro, no, a ver, tienes toda la razón. Aquí la crisis es doble y el primer paso para arreglar un problema es reconocer el problema. Y la crisis es doble. Tenemos una crisis brutal en el gobierno. Ahorita hablamos un poco de la barbaridad de la reforma judicial que se acaba de aprobar. Pero tienes razón, también tenemos una crisis brutal en la oposición. La oposición está diezmada, está lastimada, está disminuida. Hay que reconocerlo. Y entonces lo que toca es ponerse a trabajar, resistir, reconstruir. Y en eso va a estar mi empeño.
Tú dijiste hace unos días, ahorita que hablabas de amigos, de quiénes son los verdaderos amigos, la palabra traición ha sido la que más ha estado sobre la mesa esta semana, particularmente en los partidos de oposición, y claro que me refiero a padre e hijo Yunes en lo ocurrido con su voto en favor de la reforma judicial. Tú dijiste hace unos días que sería incapaz Miguel Ángel Yunes de traicionar al PAN, y quien así lo dijera es porque no lo conocía en realidad. Entonces, ¿tú tampoco lo conocías en realidad? Pues por lo visto no, lo tengo que reconocer. Mira, tengo la conciencia tranquila, Mónica, porque hasta el último minuto hice todo lo que pude por convencerlos de no dar ese voto. Él dijo que había hablado contigo la noche anterior al día de la votación. Y no porque él me haya buscado a mí, porque yo lo estuve, perdón por la palabra, pero jode y jode por mensajes, llamadas, pidiéndoles que lo reconsideraran. Pues mira, una llamada cordial, me escucharon, tuve la oportunidad de dar las razones por las que yo creía que esto era gravísimo. No me engañaron, es decir, la respuesta que yo siempre recibí fue: lo estamos valorando. No fue ni un sí ni un no definitivo. Pero tú eres un viejo lobo de mar, ya sabías que el voto entonces no iba a venir a favor de lo que ustedes estaban peleando. A esas alturas, la realidad es que ya estábamos todos muy preocupados, porque pues cuando alguien te dice, siendo de tu partido, no estoy seguro qué voy a hacer, pues el mensaje es ese. Pero mira, más allá de un tema de personas, el problema es el daño que se le hizo al país, porque el cuento que le han dicho a la gente es que ahora el pueblo va a poder elegir a los jueces. Pero lo digo con responsabilidad, eso es una mentira. En realidad la reforma, Mónica, cualquiera que lea el dictamen lo va a identificar, está diseñada para que el gobierno tenga el control total del Poder Judicial. Y te doy 3 datos bien concretos. Primero, ¿quién va a proponer a los candidatos que van a estar en esas boletas? Morena. Solo Morena, tanto a través del Ejecutivo, del Legislativo en ambas cámaras y por la mayoría que están exigiendo en el segundo transitorio, hasta en el Poder Judicial tienen derecho de veto. Es decir, no va a haber una sola persona en esas boletas que no esté palomeada por Morena. Entonces, decirle a la gente es que ustedes van a elegir a los jueces es una tomadura de pelo. Los va a elegir Morena previamente y la gente va a salir a convalidar lo que Morena ya decidió. Y a ninguna democracia le conviene que un solo partido tenga el control total y absoluto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No puede funcionar así una democracia. En lo que nos vamos a convertir, pues es en un régimen autoritario. Ahora, no todo está dicho. Digo, vienen las leyes secundarias, todavía hay alguna batalla que se pueda dar. Pero déjame regresar al tema de tu partido, porque me parece que es muy importante. ¿Qué tan profunda es la fractura que hay en el PAN en este momento? No, el PAN pasa por un momento dificilísimo. Ahora, el PAN está en un proceso de renovación. Es decir, a partir de noviembre cambia toda la dirigencia nacional del partido y creo que esa es la oportunidad del PAN para renovarse o morir. Y de ese tamaño lo digo, ¿eh? Se especuló mucho esta semana sobre tu cercanía con Movimiento Ciudadano, particularmente con Dante Delgado, que hubieras podido estar teniendo ya algunas charlas y que sería posible, incluso algunos atrevidos lo dijeron, que migraras hacia Movimiento Ciudadano. ¿Qué es cierto? No, yo me voy a quedar en el PAN. Sí tengo cariño y amistad por mucha gente de Movimiento Ciudadano, empezando por Dante Delgado, que ha sido extraordinariamente solidario en momentos muy difíciles. Aprecio mucho a todas y a todos los de la bancada de Movimiento Ciudadano ahora en el Senado. La relación es muy buena, quiero construir con ellos, pero mi espacio, mi trinchera es el Partido Acción Nacional y ahí voy a estar. Y solamente retomando lo que ahorita decías, Mónica, el daño a nivel constitucional está hecho, porque aunque tú en las leyes secundarias puedas hacer algunos ajustes, el problema es que la contundencia de la reforma constitucional, es decir, más vale que entendamos lo que pasó. Morena va a tener el control del Poder Judicial. No va a haber una persona en las boletas de junio del año que entra que no esté palomeada por ellos. Y segundo, crearon un nuevo tribunal, Mónica, de 5 personas, que obviamente ellos van a designar 5 personas que tienen el poder o van a tener el poder, y está en la Constitución, de quitar a cualquier juez federal, sea juez de distrito, magistrado de tribunal, magistrado de colegiado de circuito,
Ese tribunal tiene 3 poderes brutales. 1, remover a cualquier juez. 2, darle vista al Ministerio Público y los pueden meter a la cárcel. Y 3, juicio político y los inhabilitan, es decir, no les permiten volver a ser servidores públicos en 20 años. O sea, démosle el golpe. Hicimos lo que pudimos por oponernos. La oposición no estuvo a la altura de las circunstancias, es cierto, pero también es cierto que el gobierno abusó de su poder a través de fiscalías estatales para lograr los votos que les faltaban, y esa es la reforma que ahora tenemos. Hagámonos cargo. Sí vamos en la ley secundaria a hacer todo lo que esté en nuestro poder por mejorarlo en la medida de lo posible. Y van a impugnar, ¿no? Y se va a impugnar, pero... Que eso no creo que tenga mucho futuro, tú sí. Creo que es muy complicado. Es decir, sí existen vías, controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, pero a mí me parece que en esta vida es más sano ser realistas, entender que el daño está hecho y ahora ponernos a trabajar para revertirlo. Y yo creo que lo que la oposición tiene que hacer es estar a la altura del momento histórico y ser una opción en 2027. O sea, nos tenemos que ganar con hechos la confianza de la gente. Y en la medida en la que los ciudadanos digan, ¿sabes qué? Sí quiero mayor contrapeso. No me está gustando que un solo partido lo controle todo, como fue durante 70 años. Bueno, pues si hay una oposición decente, será posible que la oposición sea una alternativa. ¿Tú vas a volver a trabajar por ser una opción para México? No sé, quizá en tu estado, en Querétaro. Mira, por ahorita te lo digo de corazón, estoy concentrado al 100% en ser un buen senador. Tenemos una semana de estar ahí y me voy a entregar en cuerpo y alma. Ya que venga después, es que si tú en política te distraes, es como tratar de hacer la tarea viendo para otro lado. Empieza a salir chueca la tarea. Yo creo que ahorita yo me tengo que concentrar en la tarea que me dieron. Es una responsabilidad importante ser senador y lo voy a hacer todos los días con todas mis fuerzas. Vamos a seguir platicando más adelante. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas querido venir a este espacio. Yo a ti, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente. Gracias. Y por supuesto que no podía faltar nuestro cartón de la semana sobre la reforma judicial. Hoy, bajo el lápiz de Camacho. Regresamos. De guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues el debate sobre la reforma judicial, aunque haya sido aprobada, está lejos de terminar. Esto todavía hay cosas por suceder. La semana pasada nos comprometimos con ustedes a repetir una acaloradísima mesa de debate que tuvimos con legisladores de distintas bancadas. Así que nuevamente me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Federico Doring, diputado federal del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Gracias, Federico. Ivonne Ortega, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Gracias, Ivonne. Y bueno, Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a los tres. Muchísimas gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene después de esta semana del intento de pues anular lo que se votó, Federico, por parte del Partido Acción Nacional? Que yo no le veo mucho futuro, pero tú nos dirás. Bueno, viene la promulgación y con eso todos los litigios estratégicos que interpongan tanto integrantes del Poder Judicial Federal como de poderes judiciales de los estados. La reforma es una reforma tirana, que decía yo, Antonio López Santana, tiene un transitorio profundamente inconstitucional que dice que nadie se puede amparar y que no se puede interpretar por ningún tribunal el decreto. Eso es profundamente violatorio de los derechos de todos los mexicanos y de los pactos internacionales que tiene el Estado mexicano. Hay un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de un caso en Perú dictado el 1 de julio que dice que se pueden detener cualquier reforma que viole derechos humanos. Pero yo quisiera aprovechar, si me das un segundo, nada más para entregarte. Esto es, Mónica, la versión estenográfica certificada de lo que yo sostuve y se dijo que no era verdad. 9,000 millones de pesos que le dieron en el gobierno de Salinas de Gortari a López Obrador por quitar la marcha del Zócalo para que el grito de Salinas de Gortari no tuviera protesta social. Ahí está, en la página 101, cuando reconoce Manuel Camacho Solís, a pregunta de Rodríguez Prats, que le dieron 9,000 millones de pesos en acuerdo con Salinas y Arsenio Farel, que en paz descanse a López Obrador. Nada para aclarar. Pues es falso, hombre. Él piensa que una versión estenográfica de algo que se dice asume algo real. Es como, mencionar, por ejemplo,
¿no? Que no ha sido algo que esté clarificado, que Ricardo Anaya, que estuvo hace unos momentos aquí contigo, recibió 6.800 millones de pesos en el caso de Odebrecht, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo afirmó Emilio Lozoya también, siendo testigo protegido, ¿no? Entonces me parece que no encuentro ni pies ni cabeza de la afirmación que pudo haber hecho alguien en un congreso, ¿no? Me parece que es un posicionamiento más bien político, ¿no? Y hablando de qué sigue, pues sigue un México lleno de justicia, sigue un México que le da la espalda a ellos justamente, a los conservadores, un México que dice basta, ya no queremos más gente que no entiende que la justicia tiene que estar del lado del pueblo, que la justicia tiene que acercarse a las y a los mexicanos. Porque Federico tampoco dice, pero en su bancada, legisladores que han sido parte de Acción Nacional son expertos cabilderos de la justicia, cercanísimos a los circuitos, a los magistrados, a los ministros. Ni qué decir si vamos a hablar de la historia del propio Diego Fernández de Ceballos. Con él se arreglaban las cosas en lo oscurito, ¿no? Ellos eran verdaderamente esta cara de favorecerse de la justicia. Y hoy claramente están muy dolidos. Hoy es de veras una noche triste para Acción Nacional, para el PRIAN sobre todo, porque lo que le hizo el pueblo de México fue darle la cara a eso que ya no quieren y decir vámonos con un nuevo sistema de justicia penal que contempla, como lo he dicho en varias ocasiones, ejes fundamentales: elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros, que quita el conflicto de interés a través del Tribunal de Justicia Disciplinaria, que nada se parece al de Antonio López Santana, por cierto, hay que aclararlo, ¿no? Y tercero, que lleva al Poder Judicial a una verdadera austeridad republicana, les quita los privilegios. Ivonne, antes de que nos digas qué viene para ustedes y hablando de traiciones, ahorita que mencionabas a López de Santana, ya nos pueden decir en Movimiento Ciudadano qué fue lo que pasó con el senador Barrera. Claro, primero quiero decirte que nosotros creemos que independientemente que digan que el pueblo les dio el mandato, 45% de los electores no votaron por el proyecto de Morena. Los 3 senadores que les dieron los votos, por cierto, hicieron la promoción. Los 4 se quieren incluir al Movimiento Ciudadano. Los 4 son de primera minoría. El del PRD votó, hizo campaña en Michoacán en contra de Morena y en contra de la consulta a los jueces populares. El de Tabasco, que es de primera minoría, también le dieron la confianza a los electores para que fuera oposición. Para Miguel Ángel Yunes también fue de primera minoría, también le dieron los votos los veracruzanos para que fuera oposición. Y si quieren incluir al Movimiento Ciudadano, también era de primera minoría. O sea, estos 4 que dieron los votos, no le dieron los votos los ciudadanos para que puedan apoyar el proyecto de Morena, primero. Y segundo, hubo 40%, 42% de mexicanos que no votó por esa condición ni por ninguna de las opciones que estábamos en la boleta. Quiero aclararlo porque tú dices el mandato del pueblo. No, el mandato del pueblo no fue lo que pasó ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Una cosa es la voluntad que hayan acordado, coaccionado o como haya sido de cada uno de esos votos, y hoy creo que México tiene el luto de la justicia. Federico, a ver, ¿qué pasa en los congresos locales? Porque también en los congresos locales, de alguna manera, se votó la reforma judicial, ya está aprobada por más de 18 estados, pero hay votos panistas por ahí en algunos estados que, si bien no fueron definitorios para el tema de la aprobación, sí llama la atención lo que sucede en los estados. Y por otra parte, si creen ustedes que en la parte de las leyes secundarias, que es ahora también la discusión que viene, de pronto podría haber, no sé, algún tipo de concesión de Morena por escuchar y discutir esas leyes secundarias, y si tienen algún tipo de esperanza, digamos, de su parte con respecto a lo que podría suceder ahí con esas leyes. A ver, ¿qué pasó en los congresos locales? Pues una farsa. A ver, el Congreso de Oaxaca le tomó 1 hora 57 minutos sesionar después de que acabó la sesión del Senado. Y le tomó 6 infames minutos conocer del tema. Ciertamente en Oaxaca y en Sonora el PAN tiene nuevas tradiciones por las cuales tiene que ofrecerle una disculpa a la opinión pública y procesar las sanciones correspondientes. También el PRI en Durango y en Oaxaca votó en los congresos locales. Me parece que después de este día negro los partidos van a tener que ver hacia adelante y van a tener que
mantener su voz. Nosotros somos mucho más grandes que unas cuantas tradiciones, tenemos una convicción democrática. Ellos no estarían en el poder sin la transición democrática que impulsamos nosotros con el PRD cuando ellos todavía no existían en el horizonte político. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando contra este régimen. Empezamos luchando contra un régimen autoritario. Son igualitos, no es nada nuevo. Eso es la misma gesta histórica. Y vamos a hacernos de lo que está podrido en el partido. Todos los partidos tienen malos elementos. Ellos tienen candidatos súper cuestionados, a ver, más allá de lo que hicieron. Y yo retomaría lo que dice Iván, que es cierto. A ver, más allá de que no tienen los votos en la urna, actuaron como sicarios legislativos. Independientemente de cuál sea la realidad de Campeche, levantaron al papá de un senador, y probablemente un senador, como si lo hubieran levantado La Maña en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, ¿no? Independientemente de cómo hayan apretado y presionado, comprado legisladores y conciencias, eso refleja que la urna no les dio esa mayoría y que operaron con la peor corrientez que jamás hubiera visto. La gente estaba en la calle protestando en contra. Por eso no respondo a tu segunda pregunta. No espero nada de ellos, sería ingenuo de mi parte. No escuchaban a nadie cuando necesitaban los votos de la oposición para la mayoría calificada. Para la ley secundaria menos necesitan a nadie, la pueden sacar solos hasta prescindir de algún aliado como Verde o PT, en algunos casos menos van a escuchar. ¿Ibas a intervenir? Sí. En el caso de, yo puedo hablar de hechos. Cuando nos comentan a las 4 de la mañana que es detenido el papá del senador Daniel Barredo, efectivamente sí, estaba la Guardia Nacional. Tenía razón la gobernadora Laida, no era un proceso del gobierno del Estado. Va la Comisión Estatal de Derechos Humanos a hacer la supervisión de las fiscalías y no encuentra a nadie. Efectivamente no había nadie. Más o menos 12 horas después encontramos nosotros, porque gente vio que los bajaran a la sala de juicios orales, a don Daniel, a Daniel y a Paul Arce, que es el diputado local, coordinador de los diputados, que por cierto lo detuvieron en la escuela camino a llevar a sus hijos y luego iba a buscar su constancia como diputado local. O sea, todavía no tiene fuero. Aunque en el caso de Campeche lo quitaron. Yo puedo hablar de los hechos. Yo estuve ahí, yo fui a Palacio de Gobierno. Tengo que reconocer que salió el subsecretario de Gobierno a platicar con nosotros en la mejor voluntad y ya le dijimos, nosotros tenemos evidencia de que está en la sala de juicios orales. Fue un actuario a certificar que no había nadie, certificó que no había nadie. Y media hora después lo liberaron a las 10:30 de la noche, cuando había empezado la votación en el Senado. Yo puedo hablar de esos hechos. Pues como haya sido, no llegó el voto. Claro. Y por eso nuestro senador Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores, ya presentó una denuncia para que el senador explique lo que haya sido, para bien, para mal, su propia decisión, pero que le explique. Le debe una explicación no solo al Movimiento Ciudadano, sino a México y a la patria. Primero decir, me sorprende mucho, Federico, dices que no le hicieron caso a las manifestaciones. Bueno, es que las manifestaciones eran una simulación. Había 200 personas y entre ellas yo pude identificar, fíjate, a Juan Pablo Beltrán, hijo de Carolina Villano, a Jimena Villacaña, que está ahí en el Congreso, que además fue encargada de las juventudes de Xóchitl Gálvez, ¿no? A Carlos Morris, que le dicen por ahí o le apodan el mini Marco Cortés, porque tiene una apariencia física muy parecida y es consejero nacional de la Red Juvenil de Morena. Ahí andaban echando, no había gente, pues se tuvieron que llevar a los asesores, los del PAN, a hacer ese escándalo. Pero peor aún, ¿no? Creo que todos vimos al famoso rociado con gas, ¿no? De este gas al que llamó equivocadamente uno de los integrantes del Senado, ¿no? Así es. Este personaje que hizo un show y que después Ricardo Anaya lo abraza y lloran juntos. Hay una imagen en donde él solo se está rociando el polvo de los extinguidores. O sea, a ese grado llega la simulación, a ese grado llega la capacidad de hacer una novela teatral digna de los mejores canales de televisión. De veras deberían de estar nominados para un Ariel. Los del PAN. Pero sí hay trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestando, ¿no? Digo, pues mira, las protestas no quiero descalificarlo, por supuesto. Pero además ellos esperaban que nosotros reaccionáramos como ellos reaccionan. Como lo hizo, por ejemplo, Felipe Calderón declarándole la guerra a un país con esa fuerza, o como lo hizo Enrique Peña Nieto en su momento. Los dejamos pasar. Todo el mundo vio las escenas, todo el mundo vio cómo maltrataron, cómo dañaron una instalación pública, cómo violentaron y cómo simularon. Así es que cuando ellos dicen, es que el pueblo hizo una protesta, discúlpenme, pero no eran más de 250 personas, entre las que destacaban auténticos violentadores, que son asesores legislativos de Acción Nacional. Perdón, es que eso es una mentira.
grotesca Aquí están las imágenes. Sí, también yo tengo las imágenes mías. Aquí están las imágenes. Me echó gas lacrimógeno los granaderos de Sheinbaum. Porque yo estaba en la República de Tacuba y ex Central en una protesta pacífica. ¿Pacífica? Y cuando Yunes traiciona al pueblo de México, los muchachos tratan de romper el cerco de los granaderos. El de delante de ti es y a la que estaban golpeando delante de mí granaderos era una mujer, una muchacha de no más de 22 años. Y nos echaron el gas lacrimógeno 3 veces. Aquí están las imágenes. Yo todavía tengo golpes de los escudos de esos granaderos porque éramos los diputados federales del PAN y también estaba Laura Ballesteros de MC, un escudo entre los granaderos y los muchachos que estaban reclamando el derecho a terminar una carrera para procurar justicia y los golpearon los granaderos de Sheinbaum y les echaron el gas lacrimógeno. Aquí están las imágenes. ¿Cuáles muchachos? Aquí están asesores legislativos de ustedes violentando, que se autorrociaron el polvo de extintor, por favor. Ahora yo creo más allá de que si bueno, en el caso particular nosotros le echaron gasolina al senador Luis Donaldo Colosio. No sé de qué lado haya sido, pero y gasolina, o sea, es la barbarie, yo creo. Y yo tuve que ayudarle a Alejandra Barrales a escoltarla cuando se bajó de la camioneta porque le iba a agredir un grupo de choque. Pero yo creo que más allá, y creo que esta sala de guerra merece esta condición, creo que más allá de, ahora sí que haya sido como haya sido, ya fue. Así es. Ya fue. Lo que tenemos que ver es qué sigue para que veamos las leyes secundarias, para que los jueces, ministros, magistrados, trabajadores, estudiantes puedan ser escuchados. Tengo esperanza que ahora que pase el 15 de septiembre, que esa era la prisa por la que pueda ser aprobada para que sea promulgada el 15 de septiembre, me imagino que en el grito dirán que ganó otra elección el presidente. Lo que dicen es que ahora sí podemos celebrar la independencia. Está bien, no hay problema. Pero el 1 de octubre entra una mujer presidenta. Sí. Y entonces yo de verdad tengo fe y confianza en que la sensibilidad de la mujer va a poder hacer que esto que estamos escuchando se pase hacia otro lado y decir ahora cómo resolvemos todos el México que queremos. ¿Se modificará el diálogo? No quiero decir si va a ser mejor o peor. ¿Se modificará el diálogo en lo que viene, Arturo? Es que ha habido una apertura en el diálogo. A mí de pronto me sorprende llegar a mesas en donde se dice que no se escuchó. Esta iniciativa se presentó hace mucho tiempo. Esta iniciativa sí tiene modificaciones, incluso presentadas por la bancada de Acción Nacional y de otros partidos. Esa es la mentira, ¿no? El dictamen sí sufrió modificaciones, incluso sufrió no solamente modificaciones en la pasada legislatura, en la actual legislatura también. Y al final construimos una legislación que sí tiene una esencia muy importante y que tiene que ver, reitero, con acercar la justicia a la gente. Hay muchas mentiras que se dicen alrededor de esta reforma constitucional y que vale la pena aclararla una por una. Al final de cuentas lo que tenemos es un nuevo sistema judicial cercano a la gente, con una austeridad republicana verdadera y sin conflicto de interés. Nadie de veras en su sano juicio puede estar en contra de los pilares de esta reforma judicial. Y reitero, sí se escuchó no solamente a ellos, cuando llegamos nosotros, cuando ya había acabado la pasada legislatura, se hicieron no solamente foros nacionales de diálogo, se hicieron foros también estatales de diálogo, más de 43 foros estatales. Me tocó estar en uno, en Coahuila, ¿no? Donde irrumpió de pronto una enorme manifestación. Y en esta manifestación dijimos, nombren a 5 personas para que puedan, sin violencia, decir cuáles son los posicionamientos. Ni un solo posicionamiento tenía claridad de una modificación al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Únicamente tenían porras políticas y se veía que estaba llena de un interés político por hacer lo que están haciendo. Reitero, son capaces de todo. No hay que olvidarnos de la época en la que contrataban ellos periodistas, ¿no?, para simular que atrapaban a secuestradores. Hay que acordarnos de dónde vienen. Por eso la gente los tiene donde los tiene. Y por eso sus propios pares los traicionan. Porque la forma de hacer acuerdos políticos de ellos es negociando un magistrado, negociando un notario público. Pues, ¿qué esperaban si están llenos de puros traidores y delincuentes llenos de Acción Nacional? Con algunas excepciones. Mínimas, poquitas, microscópicas. Que ahora pasaron del lado del oficialismo. No están de nuestro lado. Pero yo no acepto lo que él dice porque es otra de sus mentiras. A ver, si tuviera insumos azules la reforma, ¿no habrías visto tú que el viernes no fue un solo senador o diputado federal del PAN a la declaratoria?
MC, el PRI y el PAN los dejamos solos porque no somos sepultureros de la justicia y porque no íbamos a ser estatuas de sal que convalidaran esta traición. Ellos todavía no nos aclaran a nosotros el quórum de los gremlins que comenté aquí la vez pasada, de que estaban cenando con la quinceañera, durmiendo a la Sergio Mayer y supuestamente todavía haciendo quórum, y ni Ivonne ni a mí nos han podido aclarar ese quórum. No somos sepultureros de la justicia, no nos representa la reforma, no hubo diálogo, yo no acepto ninguna de las mentiras que Arturo ha vertido sobre este tema. Si tuviéramos algo que celebrar, algo que reivindicar, habríamos acudido el viernes y nadie lo hizo. Ninguno de los tres partidos de oposición ni en las dos cámaras. Ahora, con respecto, digo, y tienes toda la razón, Ivonne, ya pasó, ya es, y los votos están dados, pero creo que queda de referencia la posición de la oposición con respecto a amenazas, con respecto a amedrentamiento y con respecto específicamente al tema de el senador Yunes, que votó a favor de esta reforma. ¿Hubo negociación detrás de este tema? ¿No hubo negociación? ¿Hubo ofertas en la mesa con respecto a temas de justicia o no hubo ofertas? Y tú mismo acabas de hablar de una traición por parte de Yunes. ¿Tendrían ustedes a un traidor en sus filas en Morena? Mira, nosotros respetamos, y yo especialmente, el derecho legítimo que tiene cada legislador a tomar sus propias decisiones. Es decir, él tomó una decisión. Yo no lo conozco, ¿no? Yo no comparto muchas cosas de su narrativa. Y muchos insultos al presidente López Obrador, y lo quiero dejar muy claro en esta mesa, pero él tomó una decisión y les duele, porque pues al final de cuentas el traidor vino de su grupo parlamentario en todo caso, ¿me explico? ¿Por qué? Porque reitero, ¿no? Independientemente de la decisión que nos dio el quórum para poder tener esta reforma constitucional, ¿no? La realidad es que si tienen que estar volteando a ver a un lado, es a sí mismos. ¿Qué han hecho mal? ¿Qué cosas no han logrado entender del pueblo de México que los tiene donde los tiene? Y están culpando a todo el mundo. Oigan, la forma de hacer política de acción nacional es mercantilista. Está basada en negociaciones económicas y lo han demostrado permanentemente. El resultado es lo que obtuvieron. ¿De qué se quejan? Si eso representan, ¿me explico? Él tomó su decisión, yo respeto esa decisión nos permitió a nosotros una reforma constitucional y me parece que nosotros le estamos respondiendo al pueblo de México. Y ojo, cuando hablamos de los congresos, muchos congresos aprobaron, incluso teniendo otros partidos políticos, rápido, ¿no? como el caso de Durango. Pues es que todo el mundo ya conocía el dictamen. No, pero en Oaxaca, si les tomó 6 minutos, ¿en qué momento, Mónica, escucharon a un solo oaxaqueño en contra de la reforma? Ahí estaban tengo las fotos en mi celular. En Durango los priistas. ¿A poco no había nadie aquí los priistas en tu estado lo votaron a que favor? tuviera una opinión disidente? Eso quiere decir que ni siquiera están representados en los congresos. Hay panistas que la votaron a favor también. Eso quiere decir que a nivel de los estados hay una cúpula en Acción Nacional y en el PRI que tienen secuestrados a sus partidos. Olvídate, ellos ya ideológicamente ya se olvidaron de los principios humanistas del PAN. Los hicieron así, los sepultaron completamente. Se aliaron con el PRI, con su peor enemigo, con lo que combatieron toda la vida. Se convirtieron en el PRIAN. Y hoy quieren llegar a decir que son demócratas, perdón, pero nadie les cree. Aquí, los únicos que votaron sistemáticamente en cada congreso local verticalmente fueron los diputados de Movimiento Ciudadano. No hay un solo voto de un diputado local de ninguno de los partidos que haya hecho algo diferente como Movimiento Ciudadano. Pero yo quiero cambiar la ruta de esta plática. O sea, está bien, no es Yunes, no es quien traicionó, no es el PAN, no es Morena, no es el PRI, no es Movimiento Ciudadano. Es México, es nuestra patria. Hoy ya está aprobada esa reforma constitucional. Veamos qué sigue y cómo podemos conciliar las cosas que de verdad le interesan a los mexicanos. Nosotros nos enroscamos en esta plática cuando la gente afuera está pensando realmente qué va a pasar si mi hijo está tomado por... Ahorita me agarró una señora de violencia vicaria que le quitaron a su hijo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos? Esos sí necesitan justicia y no tiene que ver en esta mesa. En eso creo que Ivonne tiene absolutamente toda la razón. Es muy importante explicarle realmente al ciudadano de a pie de qué manera impacta como sea esta reforma. Y sobre todo ver si en esta nueva discusión, Arturo, Federico, Ivonne, va a haber una mayor claridad para que la ciudadanía, que supuestamente es ahora quien va a elegir, por ejemplo, jueces, entienda que está eligiendo. Pues eso va a empezar cuando el INE
tienen 7 días para emitir las primeras convocatorias una vez que la promulguen. Y lo que te están diciendo los consejeros generales del INE es que no le encuentran la cuadratura al círculo, que no tienen idea de cómo van a poder convocar, porque tiene muchas aristas que son inaplicables o que no definió el Congreso, porque el Congreso, para no resolver lo que tú bien señalas, se hicieron cobardemente un transitorio que dice, la forma de elegir, que todo lo define el INE, sin definir, que lo que hace siempre el Congreso, los mínimos que debe de considerar una elección. Lo que hace el Congreso es fijar un parámetro mínimo que desarrolla la autoridad electoral, no decir la autoridad electoral. Tú ahí organizas la elección como puedas y como te dé a entender. Bueno, pues vamos a tener que repetir esta mesa, se nos acabó el tiempo. Yo no me queda más que, Juanpa, gracias. Les agradezco muchísimo, Arturo, gracias por haber estado nuevamente. Ivonne, al contrario, gracias, espero Federico. que nos veamos aquí para un transitorio. Pero por supuesto, en los transitorios aquí vamos a estar, pueden estar seguros. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza, nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.